Por eso hablamos de emprendedores que buscan un rendimiento o un retorno económico y hoy tenemos otro tipo de emprendedores que además buscan un beneficio para la sociedad. Son los llamados emprendedores sociales y para hablarnos de ellos tenemos con nosotros a Manuel Gutiérrez, responsable de innovación del Grupo 5. Buenos días, Manuel. Buenos días, Alberto. Cuéntanos un poco qué hacéis en Grupo 5 y la historia de la empresa para que la gente os conozca un poco. Grupo 5 nace concretamente hace 26 años en Madrid, de la mano de tres trabajadores sociales que deciden hacer precisamente su emprendimiento social. En aquellos momentos, hace 26 años, pues la mayoría de los trabajadores sociales o bien trabajaban en la administración pública, como ahora, o bien trabajaban en ONGs. Y hay tres trabajadores sociales que venían del mundo de la empresa que deciden montar su propia empresa, su propio gabinete, como los psicólogos o abogados, y montan Grupo 5. Grupo 5 para gestionar proyectos sociales, ya sean de carácter privado o proyectos sociales que la administración pública decide externalizar en terceros. Y de esa manera, pues Grupo 5 empieza a gestionar proyectos para personas sin hogar, para el Ayuntamiento de Madrid, temas de salud mental, gestión de escuelas infantiles, así hasta llegar a más de 80 proyectos en la actualidad que estamos gestionando y una plantilla de 1.200 trabajadores. ¿En qué países estáis? ¿Estáis aquí en España? Estamos en España y desde hace un año hemos empezado la aventura internacional, como otras tantas empresas en España, en Chile, en concreto en Santiago de Chile. Ujú. Vale. Acabáis de lanzar los premios G5 Innova para emprendedores sociales. Uh ¿Nos -huh. puedes contar un poco en qué consisten y qué estáis buscando? Los premios de emprendedores sociales, premios G5 Innova, que es la página web oficial de los premios, para que la gente se pueda descargar las bases, informarse. Lo que estamos buscando concretamente son proyectos de emprendimiento social que por un lado sean innovadores, es decir, no proyectos ya clásicos pues de gestión a lo mejor de un comedor social o gestión de una escuela infantil, sino que vaya a soluciones innovadoras para la solución de problemas sociales que hay hoy en día en la sociedad. Entonces, por un lado, la resolución de un problema social, de una necesidad social, que sea innovador, si puede ser que tenga algún componente tecnológico, y sí que estamos buscando o priorizando, aunque no es excluyente que sean otros proyectos distintos los que nos lleguen, que solucionen problemas de empleo juvenil, de temas de discapacidad y temas relacionados con la violencia de género. Ujú. Entonces, esos son un poco los proyectos que estamos buscando. Y eso sí, al ser un proyecto de emprendimiento, sí que vamos a valorar que sean proyectos autosustentables económicamente. Ujú. Hay proyectos que hoy en día son muy buenos, pero no son autosustentables económicamente a largo plazo. Y nosotros lo que estamos buscando es dar un empujón a esos emprendedores que están empezando de cero y que, como todos sabemos, al principio cuando uno empieza, pues empieza con muchos agobios económicos en la parte financiera, pero si tienen un plan de viabilidad económico a largo plazo, pues eso va a ser también valorado muy positivamente por Grupo 5. ¿Habéis recibido muchas candidaturas, muchos proyectos hasta la fecha? ¿Y qué tipo de perfiles estáis viendo que llegan más? Hasta la fecha tenemos 12 proyectos. Abrimos la convocatoria el 1 de octubre, se cierra el 15 de noviembre durante un mes y medio. Pues la gente puede meterse en la página web de Premios G5 Innova y ahí en el formulario rellenarlo con los datos que pedimos tanto del apartado más social o más de cómo van a solucionar ese problema social y del tema de la viabilidad económica. Nos está llegando perfiles muy variados, sobre todo gente que viene del mundo de lo social, lógicamente, pero también gente que viene del mundo de las nuevas tecnologías. Ujú. Entonces, una de las cosas que sí que estábamos buscando es precisamente eso, unir el mundo de lo social con el mundo de la tecnología, que normalmente ese tipo de proyectos no suele haber mucho, o los que suele haber no suelen ser conocidos. Ujú. Entonces, el perfil, como digo, es variado del mundo de lo social y algunos, un porcentaje también significativo, casi un 20%, del mundo de aplicaciones móviles, relacionados con el tema del 2.0 y Ujú. creemos que esos proyectos pues, pueden tener un recorrido bastante interesante ahora mismo en el mercado.
A priori, ¿cómo se puede diferenciar a un emprendedor normal de un emprendedor social? Porque parece que en el mundo de las startups la gente siempre intenta hacer algo que sea disruptivo y que ayude a la sociedad, o por lo menos eso es lo que nos intentan decir. ¿Cómo diferenciar esto? O no buscan, o sea, no buscan la mayoría de las startups de hoy en día, por lo menos las que se están haciendo ahora, un beneficio para toda la sociedad o un beneficio para ciertas comunidades. En principio hay mucho debate que es un emprendedor social hoy en día. Hay desde la gente que le dice que el emprendedor social son las ONGs que gestionan sus proyectos con herramientas del mundo empresarial, y luego hay gente, que es lo que más o menos se está imponiendo, son proyectos sociales que son autosustentables económicamente en el tiempo. ¿Qué significan proyectos sociales? Pues que normalmente van a ir dirigidos a solucionar problemas sociales, pero problemas sociales de la gente más vulnerable. Pues por ejemplo, con el tema de discapacidad, que tienen una difícil inserción laboral en el mercado, pues un proyecto, un centro especial de empleo que contrate a discapacitados y que ese mismo centro especial de empleo, con lo que haga, se sustenta económicamente, está solucionando el problema de los discapacitados con problemas de salud mental o problemas físicos, por ejemplo. Entonces, eso sería, por ejemplo, un emprendimiento social. Solucionamos un problema de un colectivo vulnerable, pero al mismo tiempo hacemos que ese proyecto al final sea autosustentable en el tiempo y no tenga que depender de subvenciones externas. Sería, por así decirlo, la principal diferencia con los nuevos emprendimientos que están surgiendo. Y luego, lógicamente, tiene que ser un proyecto en el que la gente gane dinero, pero el objetivo final no es la maximización de la cuenta de resultados. Vale. ¿Cómo podéis, o sea, cómo se puede convencer a un inversor o a una firma de capital riesgo para que financie una startup o un proyecto social? Porque me imagino que este tipo de empresas tendrán un retorno de la inversión mucho más prolongado en el tiempo, o a lo mejor un retorno de la inversión menos económico y más plasmado en otro tipo de cosas o en otro tipo de elementos. Esa es una de las preguntas del millón, de cómo se puede convencer a posibles inversores. Por un lado, lo que está claro es, cuando uno busca financiación, es saber dónde uno dirigirse a buscarla. Es decir, si uno va a ir a una firma de capital riesgo que lo que quiere es un retorno de la inversión a corto plazo, pues si eres emprendedor social, mejor no vayas a este tipo de firmas, porque sabemos que los proyectos de emprendimiento social, al final el retorno de la inversión es a largo plazo. Entonces, pues para eso, por ejemplo, es mejor irse a Business Angels, que sí que tienen más claro que el retorno de la inversión es a más largo plazo, por ejemplo, a fondos de inversión que están buscando ahora mismo impacto social, por ejemplo, pues ese tipo de fondos de inversión también es interesante. Entonces, la primera cuestión es buscar a dónde tenemos que llamar, a la puerta, a qué puerta tenemos que llamar, en función un poco de los intereses de esos inversores. Y luego la segunda cuestión, o uno de los argumentos que se suele utilizar de manera más oportuna normalmente, es todo el tema de la reputación. Hoy en día sabemos que todo el tema del branding corporativo es muy importante en el mundo de las empresas y en el mundo de 2.0, y por tanto un inversor que invierta en este tipo de empresas sí que está comprobado que su reputación lógicamente va a mejorar. Son un poco como las dos cuestiones, todo el tema de la reputación y todo el tema de dónde llamar y dónde ir. Para los posibles o futuribles emprendedores sociales que nos estén escuchando ahora, ¿tú recomiendas alguna otra vía de financiación? Por ejemplo, ¿el crowdfunding puede funcionarles o hay alguna otra manera de autofinanciarse o de conseguir financiación? El crowdfunding, por ejemplo, es una primera vía inicial para empezar un proyecto a rodarlo. Lo que todos sabemos es que el crowdfunding en España han surgido muchísimas plataformas, pero sigue siendo todavía un sistema de financiación un poco débil con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos o a otros países donde es fuerte. Otra vía de financiación, aparte del crowdfunding, es, como decía, todo el tema de redes que se están moviendo con el tema de los Business Angel. Hace poco, la semana pasada, ha habido un congreso en España, que es el congreso de los fondos de inversión de impacto social, y ahí sí que comentaban todos estos inversionistas que ahora mismo a nivel internacional se están buscando nuevos tipos de proyectos. Entonces, por ejemplo, una vía buena es
todos estos fondos de inversión de impacto social, incluso están creando los bancos. Por ejemplo, la Caixa tiene toda una línea de microcréditos. Pues, por ejemplo, esa línea pues, se podría explorar, por ejemplo. Según los datos aportados por Unlimited Spain para su convocatoria Game Changers, hay un 20% de todas las startups que se están formando hoy en día que ya son sociales, y el 67% de los emprendedores que forman startups comerciales tienen objetivos sociales también. ¿Hay algo que esté cambiando en los empresarios de hoy? ¿Hay quizás una manera de montar empresas de manera más ética que hace unos años? Lo que está claro es que la ética, después de todo el tema de la crisis, la ética como que ha venido para quedarse en las empresas, o al menos eso es lo que nos quieren transmitir. Hay otros países que el tema del emprendimiento social lleva ya bastante tiempo pegando fuerte, pues por ejemplo Estados Unidos, en Latinoamérica, por ejemplo, también el tema del emprendimiento social es un movimiento muy fuerte. Por ejemplo, allí ha surgido hace 2 años toda una nueva tipología de empresas que se llaman las empresas B, que es una tipología de empresas muy similares a las empresas sociales. Y en Francia pues llevan también un recorrido bastante interesante el tema del emprendimiento social. En España sí que están cambiando muchas cosas, pero nos está costando cambiar. De hecho, hace poco en el Parlamento se puso una proposición de ley para crear la figura de la empresa de interés social, una figura jurídica para que los emprendedores sociales tuvieran su formato jurídico, y de momento ese formato jurídico de empresa de interés social no se ha aprobado. Y bueno, eso es significativo de que todavía en España nos está costando adentrarnos en este mundo. Pero creo que es un momento positivo para apostar por esta nueva línea de emprendimiento. Bueno, pues desde aquí vamos a animar a todos los emprendedores que también miren un poquito por lo social, y por supuesto que a los que les interese esta vía se presenten a vuestro concurso. Muchas gracias, Manuel, y que vaya todo muy bien. Gracias.